Buenas noches nuevamente por todos. Gracias al profesor Luciano Barqui por su excelente exposición. Voy a tomar algunos elementos de su exposición para efectuar la mía. Para tal efecto he preparado una pequeña presentación que quisiera compartir en este momento y entiendo que se está visualizando ahora. Vamos a ver. Sí se ve, ¿no? Sí se ve, Walter. Ya, genial. Bueno, el tema de mi exposición es una formulación a través de una pregunta. ¿No es conveniente incorporar una cláusula COVID en los contratos privados de construcción? Eh, bueno, básicamente la respuesta es en realidad bastante evidente, pero lo que sí es necesario, no solamente conveniente, sino necesario. Pero en lo que quiero, digamos, ahondar es en las características, lineamientos, riesgos distribuidos de esta eventual cláusula COVID eh, y por qué habría que incluirla, ¿no? Y en qué, cómo sería una regulación neutral, ¿no? Una regulación equilibrada de esta cláusula COVID. Eh, para tal efecto, digamos, me referiré eh, tangencialmente, como he mencionado, a lo que mencionó el profesor Luciano Barqui respecto a la regulación del Código Civil, ¿no? Que en algunos casos ha quedado como insuficiente y ha sido superada por la realidad. Lo primero que quiero hacer antes de empezar mi exposición es hacer una pequeña advertencia, ¿ya? Eh, Muchas veces en los proyectos de construcción confluyen varios tipos de soluciones para una problemática. Hay soluciones comerciales, hay soluciones técnicas, hay soluciones que vienen de project management o de diversas áreas, y otras soluciones son soluciones legales. A veces esas diversas soluciones coinciden, llegan a un mismo resultado. El contratista tiene la razón, el comitente tiene la razón, ninguno tiene la razón y hay que llegar a una especie de punto medio, pero otras veces no. Otras veces la solución legal no conversa o no coincide, ¿no?, con la solución de project management, del área de contratos o la solución pues comercial. No coinciden en ocasiones, ¿ya? Eh, a la hora de regular términos y condiciones, vamos a tener en cuenta diversas perspectivas, no solamente la solución legal, pero a la hora de un arbitraje, pues evidentemente como los arbitrajes son de derecho, o como los dispute boards o JRD son de derecho, lo que va a prevalecer es la solución legal, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? En segundo lugar, quiero mencionar que vamos a apuntar como paradigma a analizar a los contratos paritarios de construcción. ¿Qué cosas son contratos paritarios? Pues no quiere decir exactamente que las mismas partes tienen el mismo poder económico ni el mismo poder de manejo de contratos. Cuando hablamos de contratos paritarios nos referimos a contratos pues básicamente entre empresas. Normalmente el contratista principal y un subcontratista, o el cliente y el contratista principal son empresas. Si es un contratista de construcción, es una empresa desarrollando su giro, su objeto social. Pero el contrato paritario se opone a los contratos estandarizados, como los contratos de adhesión o los contratos con cláusulas generales de contratación. ¿Podrían haber contratos de construcción que sean estandarizados? Sí, podría haberlos. Si es que el contratista principal tiene más poder económico, que el subcontratista le va a imponer sus contratos, sus modelos de contratos. Pero este paradigma no lo vamos a abordar ahora. Vamos a abordar, repito, el paradigma de los contratos negociados entre empresas, donde hay rondas de negociaciones, donde hay redacción de cláusulas, donde circulan borradores. Eso no pasa en los contratos estandarizados, aunque sea de construcción. Entonces, el paradigma a abordar es el paradigma del contrato paritario con negociación individualizada de construcción. Estos contratos se caracterizan, ya lo dije, por ser business to business entre empresas. Eh, Además de ello, son contratos en los cuales prima una redacción formal. No podrían haber contratos verbales, el Código Civil lo permite, contratos verbales, contratos pues a través de conductas concluyentes, incluso a través de silencio se pueden formar contratos excepcionalmente, pero no vamos a abordar ese paradigma, no vamos a referirnos a los contratos con redacción formal que se documentan pues digamos en documentos contractuales, en anexos, etcétera, ¿no?, en plataformas digitales. Estos contratos tienen negociaciones individualizadas, tienen rondas de negociaciones donde participan las diversas áreas, los diversos equipos, tanto de comitente como de contratista, no solamente legal, sino también técnico, de project management, contratos, hasta financiero en ocasiones, etcétera, sobre todo para lo que tiene que ver con las cartas fianzas. Son contratos que tienen una tendencia, una vocación de duración. Los contratos de construcción no son contratos, como llaman los americanos, discrete contracts. No son contratos que se ejecutan inmediatamente y las partes nunca más se vuelven a ver. No, son contratos donde hay, digamos, una especie de, entre comillas, convivencia entre comitente y contratista durante el tiempo de ejecución del proyecto,
Y estos contratos, que algunos le llaman relational contracts, ¿no? Contratos relacionales, pues tienen, digamos, características que los diferencian de aquellos otros que se agotan en un solo acto e inmediatamente. Entonces, estas son un poco las características de los contratos que vamos a analizar ahora, en el marco de la construcción, ¿no? Obviamente. ¿Por qué se estipulan cláusulas si es que existen reglas supletorias en el Código Civil? Por ejemplo, vamos a abordar puramente el paradigma de los contratos privados. ¿Y por qué se estipulan cláusulas en los contratos privados de construcción si es que el Código Civil establece un capítulo en el libro Fuentes de las Obligaciones dedicada al contrato de obra? ¿Tiene sentido regular estas cláusulas? Pues la respuesta es claramente sí tiene sentido. Muchas veces tiene sentido porque las cláusulas que regulan contratos de construcción tienen que lidiar con el respeto de la legislación imperativa del foro, ¿no? La legislación, las normas imperativas, normas de orden público, ¿no? Muchas cláusulas podrían desviarse, entonces para evitar que se desvíen hay que delimitar el ámbito de aplicación de la cláusula, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la construcción es muy común exonerar a las partes por anticipado de su responsabilidad por incumplimientos debido a dolo, culpa inexcusable. Se exonera total o parcialmente de responsabilidad, por ejemplo, respecto a lucro cesante. No hay responsabilidad por lucro cesante y sin más. Ya pues, esa cláusula tiene una contingencia a ser nula, pues porque la legislación del foro, y me refiero al 1328 del Código Civil peruano, determina que no se puede, no, es nulo el pacto que exonera por anticipado de responsabilidad a las partes por incumplimientos debidos a dolo o culpa inexcusable. Entonces, una cláusula bien regulada tendría que conocer la existencia de esta norma, tendría que, si es que quiere exonerar por anticipado de responsabilidad al contratista, tendría que saber en qué supuesto se puede exonerar de responsabilidad o limitar la responsabilidad, que no se pueden todos, como lo digo, pero la redacción tendría que delimitar dentro del marco de lo permitido por la ley del foro, ¿sí? La cláusula, digamos que no va a ser declarada nula por los tribunales. Además de ello, tiene sentido regular cláusulas en contratos de construcción porque muchas veces la regulación del Código Civil es una regulación mucho, pero mucho más escueta y mucho más genérica, que abarca una serie de paradigmas, ¿no? Sin ir muy lejos, el Código Civil pues no regula o no divide los contratos de construcción en según su Project Delivery System, según su sistema de fijación de precios, a suma alzada, precios unitarios, contratos pues llave en mano, contratos design and build, construcción clásica, no los divide. Es mucho más abarcativo. Entonces, evidentemente, las reglas no van a ser necesariamente las más adecuadas para el caso concreto, no van a ser las más equilibradas, no van a ser las que distribuyen mejor el riesgo porque no tienen en cuenta la especificidad de cada proyecto de construcción o de cada tipología o subtipología contractual. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por el hecho de que las partes a la hora de sentarse a negociar saben las especificidades de su proyecto, es que regulan o se desvían o establecen cláusulas que se apartan de la regulación del Código Civil, porque es una regulación que es mucho más cercana a lo que vendría a ser un equilibrio en la asignación de riesgos a la hora de ejecutar el proyecto. Como lo dijo el profesor Luchano, y coincido totalmente con él, tiene sentido regular cláusulas cuando la realidad supera, ¿no?, la regulación del Código Civil, y la pandemia del COVID-19, pues a la hora de ejecutar proyectos de construcción ha sido el ejemplo pues, de manual, que debería ser de manual para graficar este punto. Además de eso, tiene sentido regular cláusulas cuando existen vacíos, debilidades, insuficiencias de las normas supletorias, ¿no? Un ejemplo de ello es la regulación de la ampliación de plazo. El Código Civil no se refiere, ¿no?, a el derecho que tiene el contratista a la ampliación de plazo ante causas no imputables, que determinan que se ve impedido en la ejecución de los trabajos y genera un impacto en la ruta crítica. Pues no hay regulación, hay un vacío, hay un gap, es una debilidad del Código Civil. Entonces ahí tiene sentido estipular términos y condiciones que se refieran a ese vacío. Además de ello, pues tiene sentido regular cláusulas en contratos de construcción cuando hay aspectos que las normas supletorias son muy controvertidos. Por ejemplo, ¿qué cosa es imposibilidad? ¿No? La teoría legal elabora definiciones sobre la imposibilidad. Se habla de imposibilidad objetiva, de imposibilidad subjetiva, de imposibilidad absoluta, de imposibilidad relativa. Entonces, para estabilizar cuál es la imposibilidad relevante para efectos de exonerar de responsabilidad al deudor, es recomendable pactar una cláusula. Otra cláusula donde hay una, digamos, ambigüedad que no se sabe cómo se soluciona es la cláusula que es el 1786 del Código Civil, que le da al comitente el derecho de desistimiento, pagándole, entre otros, la utilidad que no ha recibido el contratista. Oye, ¿pero qué utilidad? ¿La utilidad del presupuesto o la utilidad que el contratista logre probar en base a los subsidios que haga de partida en partida? La utilidad real. Pues el Código Civil no te da mayores elementos. Entonces, evidentemente sería mucho mejor regularlo para estabilizar una definición que sea útil y que no genere controversias.
En fin, tiene sentido regular términos y condiciones cuando haya usos y costumbres que canalizar, preferencias de las partes que canalizar, cuando el contrato a ser aplicado en la industria tenga un elevado nivel de sofisticación, de modernidad, de influencia de los modelos comparados, ¿no? Y es el caso del contrato de construcción. Pues en los contratos de construcción privados, pues hay cláusulas que incluso no tienen traducción al inglés. Por ejemplo, la cláusula de back charge, o se le llama a veces contracargo, ¿no? Las cláusulas de continued performance o keep working, las cláusulas, las indemnity clauses, la regulación de las instrucciones del comitente, pues eso no está en el Código Civil. Por la elevada sofisticación del contrato de construcción no existe un paralelo, un parangón, no existe un, digamos, punto de referencia en la legislación supletoria. Entonces, ahí tiene sentido estipular términos y condiciones para los contratos de construcción. ¿Qué pasa con el COVID? Pues la pregunta relevante es, oye, ¿cómo califican legalmente las consecuencias del COVID-19 en los contratos de construcción hoy día? Hoy día, ¿no? Estamos en julio de 2022. ¿Configuran fuerza mayor? Y coincido con el profesor Luchano en que las instituciones más estrechamente relacionadas al COVID han sido pues la fuerza mayor y la excesiva onerosidad de la prestación. Pero hoy día el COVID puede constituir un evento de fuerza mayor, y la respuesta, como dijo el profesor Luchano, no es posible decir de antemano sí o no. Depende, es como Prometeo. En primer lugar, lo que hay que preguntarse es cuál es la manifestación relevante del COVID que estamos hablando. Y antes de eso, tenemos que preguntarnos cuándo se celebró el contrato. El contrato se celebró antes del 16 de marzo de 2020. Por ejemplo, eso sucede con contratos de construcción o contratos BOOT, ¿no? de concesión bajo la modalidad de asociación público-privada, que tienen un largo plazo, ¿no? Porque, digamos, el plazo sirve no solamente para la construcción, sino también para la operación y mantenimiento, que es el mecanismo mediante el cual el concesionario pues, recupera el retorno deseado de su inversión. Eso es un paradigma. Y por otro lado, tenemos el paradigma de los contratos que se celebran hoy día. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente en cuanto a lo que tiene que ver con la previsión del deudor, la previsión del contratista, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo se celebró el contrato? Lo otro que hay que preguntarnos es cuál es el impacto concreto del cual estamos hablando, ¿no? Porque el COVID tiene muchísimas consecuencias. Por ejemplo, un contrato de construcción, a ser celebrado el día de hoy, tiene muchos conceptos que hay que incluir en el presupuesto del contratista, ¿no? Y más adelante vamos a referirnos a esto, ¿no? Entonces, que ya son visibles porque hay que respetar la legislación que está en vigor y que busca, pues, la prevención y control del contagio de COVID-19 en sus diversas olas. Esa legislación ya es norma imperativa, ya no puede ser considerada como imprevisible, es algo que todo contratista debería conocer. Pero también existen otros impactos que no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, los aislamientos sociales obligatorios derivados de medidas gubernamentales, los lockdowns, ¿no? Si hay una cuarta ola, si el gobierno vuelve a encerrarnos, eso sería un impacto distinto, que también tendría una causa, digamos, en el COVID. Claro, la norma es la que mediatiza, la que determina cuál es la consecuencia legal, pero al final del día es una diversa manifestación del COVID. Otra cosa ocurriría con los contagios del personal del contratista. ¿Qué pasa si quien se contagia es personal clave? ¿O qué pasa que si quien se contagia es un personal que es reemplazable, ¿no? O un personal administrativo, un miembro del staff? ¿Qué pasa con el cierre de las fronteras? ¿Qué pasa con los impactos, digamos, como desabastecimiento de insumos o de equipamientos, como sucede ahora con la crisis, pues, de los microcomponentes, que es una consecuencia que recién se ha visibilizado del COVID? ¿Cuál es la regulación aplicable? Hay que ver el caso concreto, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a algunos de esos supuestos, ¿no? Y vamos a ver cómo, digamos, se regulan usualmente la praxis transaccional asociada a la celebración de contratos de construcción. Vamos a comenzar por aquellos impactos existentes o previsibles al tiempo de celebrar el contrato de construcción. O sea, nos vamos a referir no a los contratos que se celebraron antes, ¿sí? Antes del 16 de marzo de 2020, sino a los contratos que se celebran hoy en día. No por nada el evento se llama pues contratos, el COVID y proyectos de construcción 2 años después. ¿Qué pasa con los contratos que se celebran hoy en día? ¿No? Este es un poco por donde vamos a comenzar. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el día de hoy el COVID impone una serie de obligaciones a los contratistas, a los ejecutores de proyectos,
Y estas obligaciones están determinadas, evidentemente, por normas jurídicas que vienen del Estado, pero son una clase de normas contra las cuales no se puede pactar en contra. O sea, que si las partes pactan en contra, ese pacto es nulo. Ese pacto simplemente no tiene efectos legales. Se trata de normas imperativas. Las normas imperativas son aquellas normas contra las cuales no se puede pactar en contrario. No son derogables por la autonomía privada del comitente y del contratista. Son normas que se tienen que acatar si no hay una sanción, como la nulidad, como la imposición de multas, como la imposición de sanciones, etc. Estas normas imperativas asociadas pues a la prevención, al control, a la contención de la propagación del COVID-19, generan pues una serie de obligaciones, lo había mencionado el contratista, y esas obligaciones tienen un costo, ¿no? Un costo elevado. Por ejemplo, el contratista tendrá que adquirir pruebas para su personal, tendrá que adquirir elementos de protección personal adicionales como las mascarillas, tendrá que incorporar a su staff, digamos, personas, tendrá que incrementar su equipo de seguridad y salud del trabajo, tendrá que tener mayor ventilación en sus oficinas, mayor distanciamiento social respecto a lo que era antes, y ese mayor distanciamiento social entre operarios que se mueven en campo va a reducir, ¿no?, los rendimientos del el contratista, ¿no? Y eso genera un sobrecosto, genera sobrecostos directos. Entonces, estas obligaciones relacionadas al COVID, hay muchos otros ejemplos que simplemente los pongo como punto de referencia, van a generar un costo, generan un costo, digamos que en principio la legislación lo pone en cabeza del contratista como titular del cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, desde el punto de vista legal, el contratista tiene que acatar esas obligaciones, ¿no?, relacionadas, impuestas por normas relacionadas a la contención o la prevención de los contagios de COVID en su personal. Y desde el punto de vista económico, si quiere verse así, pues el contratista lo que tiene que hacer es identificar, tiene que conocer el derecho, porque la norma se presume conocida, tiene que acatar la norma imperativa, tiene que identificar los riesgos, tiene que asignarles un valor, y lo que tendría que hacer es reflejar ese valor en su presupuesto, ¿no? En la partida seguramente de gastos generales tendrá que reflejar ese valor, tendrá que cotizarlo, ¿no? Tendrá que reflejar en su cotización el valor, digamos, del cumplimiento de las obligaciones asociadas al COVID. Entonces, básicamente, al día de hoy, si la norma, digamos, que busca reducir los contagios de COVID ya se encuentra en vigor, el contratista va a tener que acatarla y va a tener que correr con el costo de la obligación, ¿no?, dictada por la norma, y esto debería reflejarlo en su cotización, debería ponerlo en su presupuesto y debería cobrarlo del comitente. ¿Cuál es el valor agregado? Que en este punto podría darle una cláusula, digamos, que busque lidiar, ¿no?, con impactos existentes y previsibles para los contratistas, existentes y previsibles al momento de celebrar el contrato. ¿Qué debería buscar los términos y condiciones del contrato? ¿Qué deberían las cláusulas abordar? ¿Cómo deberían regular esta realidad? Pues básicamente lo que pueden hacer las cláusulas, bueno, evidentemente las cláusulas lo que no pueden hacer es ir contra la norma imperativa, porque ese pacto sería nulo, pero sí podrían visibilizar el efecto de las normas imperativas, ¿no? Por ejemplo, podrían declarar que el contratista conoce la norma, se podría declarar que el contratista conoce la norma, se podría declarar que el contratista, si está cobrando, por ejemplo, un precio a suma alzada, pues que ha incluido, ¿no?, las consecuencias o los costos del acatamiento de la norma dentro del precio a suma alzada, o también existen casos en los cuales el contratista no mete su presupuesto COVID dentro de la suma alzada o dentro de los precios unitarios, sino que lo separa, lo segrega y le asigna un pago como si fueran costos reembolsables, ¿no? Eso debería regular la cláusula, o sea metiéndolo a la suma alzada o sacándolo de la suma alzada para que se rija bajo la modalidad costos reembolsables o precios por administración, pues tendría que quedar clarísimo en la cláusula, ¿no? Además de ello, la cláusula podría declarar que la regulación legal no impide el cumplimiento del contratista, o sea que el contratista no podría poner como excusa el acatamiento de la norma previsible, de la norma en vigor existente al momento de celebrar el contrato, como excusa a un futuro incumplimiento contractual. Pues evidente, eso es, digamos, algo muy difícil de sostener para cualquier contratista. Y también lo que podrían hacer las cláusulas es internalizar y extender las consecuencias del incumplimiento. O sea, el contratista se obliga, por ejemplo, a velar por el respeto de su protocolo de contención y digamos, de control del COVID,
Y si es que hay una desviación, algún incumplimiento respecto a ese protocolo, pues el contratista tendrá que asumir responsabilidad y tendrá que mantener indemne a el comitente por este tipo de incumplimientos. Básicamente este es el valor agregado que las cláusulas pueden darle a los impactos que son previsibles al tiempo de celebrar el contrato, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta cláusula señala lo siguiente, ¿no? El contratista ha incluido en sus partidas de gastos generales la totalidad de costos y riesgos previsibles asociados al cumplimiento de las medidas legalmente imperativas, vinculadas a la prevención y control del COVID bajo la legislación aplicable, ¿no? Esto tiene una consecuencia económica bien importante, ¿no? Porque si el contratista ya lo metió a su presupuesto, pues luego, por cumplir esas normas imperativas, no podría cobrar un suplemento de precio, no podría solicitar una ampliación de plazo, porque básicamente es el contratista ejecutando su alcance. Por eso le estuvieron pagando al comienzo, entonces ya no tendría mayor derecho. Recuerden que estamos hablando de normas que existían al tiempo de celebrar el contrato. No estamos hablando de normas sobrevinientes imprevisibles. Ahí el escenario es uno totalmente distinto. ¿Ok? Pero sí, pues el contratista tiene la carga de, para usar la terminología del profesor Barqui, ¿no? La carga de visibilizar, tiene la carga de identificar estos impactos sin meterlo en su presupuesto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el contratista no cotiza suficientemente los costos que eran previsibles? Evidentemente no son conocidos, porque si fueran conocidos, los habría metido en su presupuesto. Pero si eran conocibles, pero el contratista no los conoció, no los identificó y no los metió en el presupuesto, ¿qué puede hacer? Pues legalmente no puede hacer nada. Sí, legalmente estaríamos ante un supuesto de negligencia del contratista. No has identificado costos del acatamiento de normas que debiste haber identificado y pues luego no tienes mayor derecho a reclamos, salvo que el contrato diga algo distinto. Desde el punto de vista empírico esto va a ser problemático, ¿ya? Y cuando hablo de punto de vista empírico me refiero al punto de vista de la gestión o de la administración de los contratos. Esto va a ser problemático porque el contratista que no ha cotizado correctamente pues va a estar en una situación en la cual la ejecución del contrato no le va a dejar el retorno esperado, no le va a dar la utilidad que él buscaba. ¿Por qué? Porque pues no ha, digamos, dimensionado correctamente sus costos y va a ganar menos de lo que esperaba porque va a agarrar de la utilidad para cubrir los costos que no cotizó bien. Esto es problemático, esto ha sido demostrado por el estudio que estoy citando acá de estos autores, que hay una relación directamente proporcional entre el flujo que recibe el contratista y los reclamos en los proyectos de construcción. Mientras menos flujo o mientras más apretado patrimonialmente esté el contratista, más reclamos va a haber. Ya, yo estoy seguro que quienes manejan contratos de construcción, que son la gran mayoría, casi no todos, saben que eso es cierto, pero desde un punto de vista empírico. Estos autores en el estudio que estoy mencionando lo demuestran desde el punto de vista estadístico. Está comprobado que hay una relación o un vínculo inverso entre el nivel de reclamaciones y el nivel de liquidez de la empresa de construcción. Si lo aprietas al contratista, van a haber muchos más reclamos, o en el peor de los casos, el contratista simplemente va a repudiar el contrato, ¿no? Ya es un escenario extremo que evidentemente es indeseable, ¿no? Bueno, acá les dejo también ejemplos de cláusulas en la cual el contratista asume o internaliza la responsabilidad del cumplimiento de la legislación aplicable, ¿no? Las normas de COVID-19 forman parte de la legislación aplicable y por ende el contratista tiene que responder por su incumplimiento. Y si hay alguna consecuencia que salpica, entre comillas, o que expone a su contraparte a sanciones, a multas, a responsabilidades que provengan de terceros, pues en este caso el contratista va a tener que mantener indemne a su contraparte contractual, digamos, a través del sistema de indemnidades que se estipula. Acá les dejo otro modelo, pero el concepto es el mismo, solamente que no me quiero poner a leer toda la regulación. Lo dejo simplemente para que ustedes lo tomen como punto de referencia, para que sepan de qué estoy hablando y sepan, todo esto lo he sacado de proyectos, digamos, entre comillas, de la vida real, y es para ilustrar los puntos que estoy desarrollando. Lo que no quiero es leerme todo esto para no aburrirlos en esta noche y para no demorar tanto tampoco. ¿Qué pasa con los impactos que son imprevisibles y sobrevinientes? ¿Qué significa sobrevinientes? Pues sobrevinientes significa que el impacto se visibiliza recién cuando la relación contractual, cuando el contrato de obra está en vías de ejecución, ¿sí? Es decir, la visibilidad no está presente al momento de celebración o previo a la celebración, sino si no ocurre de manera sobrevenida en el camino, se hace visible la norma o el evento que genera pues, la disrupción, que genera el impedimento, la restricción, la imposibilidad del cumplimiento o el sobrecosto de manera sobrevenida. ¿Qué pasa en estos casos?
En primer lugar, eh, como dijo el profesor Baki, acá las instituciones legales más asociadas, ¿no?, a los impactos sobrevenientes imprevisibles a la hora de celebrar un contrato de construcción y que derivan del COVID son la fuerza mayor y la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Y esto está regulado en el Código Civil. Pero ambas categorías, tanto la fuerza mayor como la excesiva onerosidad, tienen un requisito en común, ya que es que el evento sea sobreviniente, es decir, que no esté presente al momento de celebración del contrato, sino de manera que ocurra en el camino, ¿sí?, que se visibilice en el camino, y además de ello el evento tiene que ser imprevisible. Entonces, cabe preguntarnos, ¿puede aún el COVID-19, el día de hoy, ¿no?, el día de hoy, 11 de julio, estoy, digamos, haciendo una caricatura simplemente, en adelante, ¿podría el COVID-19 o alguna de sus manifestaciones que hemos mencionado al inicio de esta exposición ser todavía un evento imprevisible en el marco de los contratos de construcción? Pues, ¿qué cosa dicen las regulaciones, digamos, de la praxis transaccional? Algunas lo excluyen y otras lo incluyen, ¿no? Fíjense ustedes esta regulación que sí la voy a leer y que proviene de un contrato de OIM, un contrato de operación y mantenimiento. No es exactamente construcción, sino es un contrato más parecido al modelo de contrato de servicios. Las partes reconocen y aceptan que el COVID-19 es un evento conocido a la fecha de suscripción del presente contrato, ¿no? El mantenedor, que es el prestador, declara que prestará el servicio cumpliendo con las normativas dispuestas por el Gobierno del Perú. En tal virtud, el mantenedor señala que el importe de la contraprestación y el plazo de servicio no será ajustado por causas atribuibles al COVID-19 o impactos relacionados al mismo. O sea, si hay un impacto relacionado al COVID-19, pues eso no va a dar lugar a un reajuste del precio, un suplemento de precio, ni a tiempo, a favor del mantenedor. Entonces, básicamente, por eso digo, esto es una cláusula favorable al cliente. Esta cláusula lo que busca es atribuirle al mantenedor los riesgos asociados a manifestaciones imprevisibles y sobrevenientes derivadas del COVID-19. Pase lo que pase, es como un pacto en contra de las reglas de la fuerza mayor, que sí se puede pactar en contra de las reglas de la fuerza mayor. Lo que no se puede es contradictorio, ¿ya? Pero no se puede bajo el régimen del Código Civil peruano, y esto lo dice el artículo 1444 del Código Civil, no se puede pactar en contra o no se puede hacer una renuncia anticipada a los remedios asociados a la excesiva onerosidad de la prestación, que son básicamente reajuste del contrato o resolución de manera subsidiaria. No se puede pactar en contra de esos remedios. Si no se puede, pues si la norma imperativa lo prohíbe, pues está en el extremo en que este pacto vulnere una norma imperativa, pues no será aplicable, pero por lo menos contra la fuerza mayor sí le está quitando los derechos, en este caso al mantenedor. Ojo que las cláusulas que yo pongo acá no es que las recomiende, simplemente son ejemplos de lo que estoy graficando y de las diversas posiciones, tanto favorables al cliente como favorables al contratista. Veamos otra cláusula que es un poco menos favorable al cliente, pero sigue siendo favorable al cliente, ¿no? Las partes declaran conocer y encontrarse de acuerdo a que la sola existencia del COVID-19 como enfermedad y pandemia no gatilla ni genera la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor. O sea, per se, ¿no?, para un contrato celebrado hoy día, el COVID no es un evento de fuerza mayor. Pero fíjense lo que dice después, ¿eh? Con lo cual ninguna de las partes podrá basarse en la existencia de dicha pandemia o cualquier otra para dejar de cumplir con sus obligaciones. Ese cualquier otra, estoy seguro que lo pusieron con ocasión a la pandemia, pues o al brote de la viruela del mono, ¿no? Dice lo siguiente: las partes solo podrán considerar como un evento de caso fortuito fuerza mayor aquella situación en la que el gobierno haya declarado un estado de inamovilidad y en la medida que genere imposibilidad del contratista de seguir cumpliendo con el contrato de obra. Esto ya es un contrato de obra, no es un contrato de operación y mantenimiento. O sea, podría ser fuerza mayor una de las manifestaciones del COVID, no todas las manifestaciones, solo una. ¿Y cuál es esa manifestación? Pues el lockdown o el aislamiento social obligatorio, la inamovilidad, ¿no?, que en el Perú también la hubo y que no se sabe si la habrá por algún brote pues, grave, una ola grave de COVID. Fuera de la inamovilidad, no podrían haber otras manifestaciones del COVID que le den derechos asociados a la fuerza mayor al contratista. Por ejemplo, contagios de su personal clave. O, por ejemplo, desabastecimiento de materiales asociados al COVID. O, por ejemplo, cierre de las fronteras del país de donde reciben equipamientos o donde tienen que venir personal de afuera o donde tienen que cumplir el contrato, que siempre y cuando no sea el país del foro,
eso no le da derechos al contratista. O sea, básicamente acá se le atribuyen los riesgos de la fuerza mayor al contratista, salvo con lo que tiene que ver con los lockdowns, con los aislamientos sociales obligatorios. ¿Cuál es mi posición acá? Mi posición, pues, es que evidentemente la nueva normalidad hace que el COVID pierda novedad, ¿no? O sea, ya todos nosotros que no somos, pues, empresarios, que no conocemos el mercado como lo conoce, pues, seguramente los contratistas, sabemos que existe el COVID, sabemos las consecuencias del COVID, pero siempre hay un espacio para lo imprevisible. O sea, no se puede decir de antemano que el COVID, ninguna de las secuelas, consecuencias, manifestaciones o impactos que genera el COVID en el futuro va a ser imprevisible. Podría todavía, digamos, haber consecuencias imprevisibles para el COVID, ¿no? De repente, pues hay una variante que es 10 veces o 100 veces más contagiosa de la actual y que genera circunstancias que todavía pueden ser calificadas como imprevistas. Por ejemplo, el caso de la crisis de los semiconductores, que es una consecuencia, digamos, que recién se está manifestando, pero que está asociada también con la pandemia de COVID-19. Eso sí puede ser imprevisible, claramente. Entonces, por más que conozcamos en términos genéricos qué cosa es el COVID, pues todavía no hay previsibilidad sobre el 100% de sus manifestaciones para los contratos de construcción. O sea, el COVID sí puede ser un evento imprevisible. Y yo creo que la clave acá tiene que ver con el análisis del evento en concreto, no en abstracto. Claro, sabemos que es el COVID. El COVID en abstracto, ¿no? Visto, digamos, como un fenómeno genérico, no es imprevisible, pero es que ese no es el análisis. El análisis es el evento, su manifestación y sus características inherentes, ¿no? Eh, Hay que analizar, digamos, por ejemplo, la crisis de los semiconductores desde el punto de vista de su frecuencia, de sus características, de su intensidad, de sus dimensiones. O sea, no solamente hay que detenernos en el análisis de que el COVID es previsible porque ya lo conocemos, sino qué cosa es lo que generó y cuáles son las características de ese evento que generó. Ese es el análisis concreto que hay que hacer, y ese análisis detallado, ad hoc, casuístico, sí podría derivar que el evento específico sea algo imprevisible, aún hoy en día, aún hoy 2022. Bueno, ya había mencionado esto y no quiero ahondar porque lo ha hecho el profesor Luchano respecto a las instituciones civiles del Código Civil asociadas a la pandemia de COVID-19, la excesiva onerosidad y la fuerza mayor. En el Código Civil peruano, la fuerza mayor genera como consecuencias jurídicas o como derechos a favor del deudor, en este caso el contratista, los siguientes derechos, dependiendo del caso, ¿no? La exoneración de responsabilidad por el incumplimiento, es una excusa al incumplimiento del contratista, y si el contratista está excusado del incumplimiento, no va a pagar las penalidades asociadas a ese incumplimiento o ese atraso. Pero tampoco, si es que no ha habido progreso de trabajos, pues al contratista no le van a pagar por un progreso de trabajos que no hizo, no va a poder valorizar para comenzar. Si no ha habido progreso de trabajos, ¿qué cosa vas a valorizar? Y si no hay valorización, pues no va a obtener la contraprestación, ¿no? Además de ello, si es que el contratista se atrasó a causa del COVID, tiene derecho a una ampliación de plazo. Esto el Código Civil lo regula de manera muy escueta. En una palabra, habla de suspensión del plazo, pero no regula, por ejemplo, la necesidad de acreditar el impacto en la ruta crítica, la necesidad, pues, digamos, de replantear el cronograma. Eso es algo que los contratos de construcción deben hacer, ¿no? Lo había mencionado al comienzo de esta exposición. Y finalmente, excepcionalmente, no es el principal efecto, pero excepcionalmente, en casos de fuerza mayor prolongada, el Código Civil le permite a las partes, no solo al contratista, la resolución del contrato, pero tiene que acreditarse cierta materialidad del incumplimiento. Esto es algo que puede ser complementado bien por las cláusulas, ¿no? Por los términos y condiciones de los contratos de construcción, como vamos a ver a continuación. Más adelante, si hay oportunidad, voy a dar paso a las preguntas, porque si no, no voy a completar lo que tenía para esta noche. Vamos a hablar sobre eventos sobrevenidos que todavía podrían ser imprevisibles, aún para los contratos celebrados en julio de 2022. Por ejemplo, el aislamiento social obligatorio, ¿no? Podría haber o podría no haber, ¿no? Depende de las circunstancias. Y como digo, no es que de antemano ya es posible clasificar hoy en día, ¿no? A un aislamiento social obligatorio como previsible o como imprevisible. Pues de repente el gobierno está, imaginemos que esté analizando, pues por la quinta ola del COVID, pues oye, estás analizando, todos los expertos le piden un nuevo aislamiento social, simplemente imaginemos, y en ese contexto se celebra un contrato de construcción. Pues claramente, para ese contrato de construcción celebrado,
el aislamiento social por la quinta ola de COVID va a ser un evento previsible. Pero como les digo, depende del contexto. No siempre va a ser previsible o imprevisible. Entonces, el aislamiento social, en caso sea imprevisible, podría generar la imposibilidad del cumplimiento, ¿no? Si es que es un aislamiento social absoluto y sin excepciones, y cuando hay imposibilidad del cumplimiento, vale la pena realizar el análisis de la fuerza mayor, ¿no? Si es que estamos ante un evento de fuerza mayor que impide al contratista el cumplimiento del contrato. Esto podría darse. Y digo podría darse porque la fuerza mayor tiene más requisitos que el evento sobreviniente y extraordinario e imprevisible, ¿no? Y que genere la imposibilidad. Hay más requisitos. Podría haber fuerza mayor. También podría haber excesiva onerosidad de la prestación si es que no hay imposibilidad, pero hay, digamos, o sea, se puede cumplir, pero el costo del cumplimiento es un costo mucho más gravoso para el contratista, ¿no? De lo que era originalmente, por este evento imprevisible. Un ejemplo de el hecho de que el contratista pueda cumplir, pero con un sobrecosto, es, por ejemplo, la gestión de permisos de trabajo, la gestión de pases vehiculares, claro. Este sobrecosto, seguramente para contratos que tienen pues un presupuesto de 100 millones de dólares no va a ser material, ¿sí? Pero es un ejemplo de un sobrecosto. Ahí puedes cumplir, no hay imposibilidad, no hay una restricción, pero tu presupuesto o el costo del cumplimiento de ese contrato aumenta. Para ese tipo de casos, cuando el incremento del costo es grosero, es elevadísimo, es algo excesivo, como lo dice su nombre, el derecho civil determina un remedio que le permite acceder al reajuste, ¿no? Al reajuste, al suplemento de precio al contratista o a la resolución del contrato. Pero no por fuerza mayor, sino por excesiva onerosidad de la prestación. ¿Ok? Fíjense ustedes, acá vamos a ver ejemplos de cláusulas de tratamiento de eventuales nuevos lockdowns por COVID-19. Bueno, esta cláusula lo que hace es definir a la fuerza mayor en base a las reglas del Código Civil, ¿no? Como las mencionó estupendamente el profesor Barqui, pero dicen lo siguiente: la fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero sin limitarse a, disposiciones y medidas que emite el Estado relacionadas por la pandemia generada por COVID-19, siempre que generen un impedimento para la ejecución de los trabajos del contratista. Es el típico caso, ¿no?, del lockdown, del aislamiento social obligatorio. Impedimento para la ejecución de los trabajos. Oye, si tienes que hacer trabajos en campo y tienes que movilizar a tu personal, pues que no, digamos, se queda específicamente todos los días en campo, pues vas a tener que trasladar a tu personal. Si el aislamiento, si hay aislamiento social obligatorio que no se puede, digamos, trasladar al personal y no puedes tampoco gestionar pases vehiculares para el personal, pues tienes una restricción, ¿no? Tienes una restricción insuperable o irresistible, ¿no? Como lo dice el Código Civil. Entonces, estamos en el supuesto de hecho de esta cláusula. Esto es otro ejemplo de cláusula de tratamiento de lockdown. En realidad, las cláusulas en la praxis transaccional sí tienden a darle derechos al contratista, equiparando el lockdown o el aislamiento social obligatorio y la fuerza mayor, ¿sí? Esto es la tendencia que he podido yo inferir o derivar de las cláusulas que he estado revisando al respecto, ¿no? Veamos esta otra cláusula. Las partes distinguen entre la sola existencia del COVID-19 y medidas legales de inmovilización social obligatoria, en su caso. En tal sentido, se aclara que la sola presencia del COVID-19, sin que haya un dispositivo legal imperativo que ordene ese de actividades, no será fuerza mayor. A contrario, si hay un dispositivo legal imperativo que ordena el cese de actividades o impide la movilización del personal, pues sí va a ser fuerza mayor, ¿no? Y aclara posteriormente que la fuerza mayor solamente se aplicará para las obligaciones que impliquen trabajos físicos, como ir a campo, ¿no? No se aplica para los trabajos en gabinete, ¿no? Que básicamente puede haber progreso de trabajos simplemente con home office del contratista. Entonces, eso no es imposible y se tiene que seguir realizando, ¿no? Eso, el contratista no está excusado del incumplimiento de obligaciones impactadas por la restricción de movilización, ¿no? Tiene que seguirlas cumpliendo. Si no las cumple, pagará penalidades o responderá por su incumplimiento. ¿Qué valor agregado le puede dar una cláusula COVID que se refiera al lockdown o aislamiento social obligatorio? Pues básicamente el valor agregado que le puede dar estos pactos es la determinación de derechos económicos del contratista, y con derechos económicos me refiero básicamente a que sería una ampliación de plazo, porque patean la fecha fin de culminación del proyecto,
el contratista tenga derecho a obtener costos indirectos o mayores gastos generales, o si es que hay, pues, digamos, stand-by, que se le reconozca ese stand-by, o si es que hay que movilizar y desmovilizar, que se le reconozca esa movilización y desmovilización que no fue cotizada inicialmente. Y esto es importante, ¿ya? Porque las reglas del Código Civil determinan, como dijo el profesor Barqui, que, caray, oye, si es que hay una ampliación de plazo y el contratista tiene una sobrepermanencia en el proyecto junto con su personal y junto con sus costos indirectos, pues cada parte tiene que asumir sus costos, ¿no? El comitente tendrá el costo de que tendrá la operación, la puesta en operación comercial del proyecto más tarde de lo que pensaba, y el contratista tendrá que asumir el costo de, digamos, la sobrepermanencia en el proyecto, los mayores gastos generales, el mayor tiempo de renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento, de los seguros, de la póliza CAR, lo que corresponda. Nadie se lo va a reconocer, según el Código Civil. Ya, esta regla en los pactos privados, en los contratos de construcción y en realidad también en la ley de contrataciones del Estado, también en ese tipo de regímenes, sí se le reconocen al contratista estos sobrecostos. Se le reconocen los mayores gastos generales si estamos frente a un evento no imputable al contratista. Si el retraso, si el atraso o si el incumplimiento es imputable al contratista, obviamente él va a tener que recuperar asumiendo los sobrecostos, pero si no es imputable, sí se le reconoce. Entonces, acá sí hay una debilidad o un desalineamiento de lo que dice el Código Civil con lo que se suele pactar en la praxis transaccional de los contratos de construcción, ¿no? Reconocimiento de costos por ampliaciones de plazo. Estamos hablando básicamente, podrían haber también costos directos, ¿eh? Pero básicamente de costos indirectos, de organización, de staff, de renovación de la garantía, etc. La cláusula COVID también podría pactar la carga de la prueba de los requisitos de la fuerza mayor, sobre todo quién tiene que probar la mitigación, ¿no? Porque la mitigación de los eventos de fuerza mayor, hacer todo lo posible por salirte del evento, por evitar que te siga causando el impedimento o la restricción del cumplimiento del contrato, es algo que muchas veces se le pide al contratista acreditar. Y si el contratista, si el contrato no dice absolutamente nada, pues quien lo tendría que acreditar en principio es quien lo alega, ¿no? O sea, ¿y quién lo alega? El comitente. El comitente lo alega para no reconocer los derechos que el contratista tendría frente a la fuerza mayor, ¿sí? Oye, yo quiero un plazo por 30 días, una ampliación de plazo por 30 días. No, no, porque pudiste mitigar el atraso solamente a 15 días. Eh, entonces, en ese caso, el comitente, si es que no se dice nada, pues el comitente tendría que probar, porque él quiere, digamos, negar la pretensión del contratista, tiene que probar por qué el contratista no mitigó, ¿no? Entonces, pero si hay un pacto, pues básicamente se le podría invertir esa carga de la prueba. Eh, otra cuestión que se puede regular de cara a las cláusulas de fuerza mayor en contratos de construcción, porque hay un vacío o una, digamos, regulación escueta del Código Civil, es la previsión de eventos ejemplificativos, ¿no? Ahora estoy seguro que la mayoría de cláusulas de fuerza mayor regulan a la pandemia como un evento, digamos, o para excluirla de la fuerza mayor o para incluirla, pero la regulan, ¿no? Entonces, esto es algo que necesariamente tiene que estar previsto. También se podría regular cuánto tiempo tendría que regular o cuánto tiempo tendría que impactar un evento de fuerza mayor para darle derecho a alguna de las partes a abandonar el proyecto por resolución del contrato de construcción. El Código Civil regula esto, pero de manera muy, muy genérica, muy inespecífica, ¿no? Señala, pues, un criterio tan amplio como el hecho de que, oye, tiene que pasar tanto tiempo como para que el deudor ya no se le pueda considerar obligado a ejecutar el contrato, ¿no? O que el acreedor pierda su interés en el cumplimiento, ya, pero acreditar cuándo ocurre exactamente ese evento es complejo, es muy, digamos, tedioso probarlo, ¿sí? Una buena cláusula de construcción, por ejemplo, podría ser, en este caso, como la cláusula de la ICC, ¿no? Que determina, oye, salvo acuerdo en contrario, las partes acuerdan expresamente que el contrato podrá ser resuelto por cualquiera de ellas si la duración del impedimento excede de 120 días. Ya le pones un número, ¿no? El tiempo de prolongación, ¿no? Del evento de fuerza mayor que le permita a las partes salirse del contrato por resolución. Es más, acá yo especificaría, digamos, 120 días continuos o discontinuos, en un lapso de tiempo más largo. Sería mucho mejor especificar, ¿no? Otra manifestación del COVID que de repente no es tan, digamos, conocida como, o tan evidente como el aislamiento social obligatorio, que es lo que más golpeó a los contratos en el año 2020, estoy hablando de contratos privados de construcción, es el caso de los contagios del personal del contratista.
Y acá la solución legal es compleja, es bien compleja. Parece sencilla, pero no es así. Vamos a ver primero qué han dicho las cláusulas, ¿no? Las cláusulas de la praxis transaccional. Pues esta cláusula es súper favorable al contratista. Y es para un contrato de instalación, si no me equivoco, de unos equipamientos en una obra civil. Los ascensores en una obra civil, que es básicamente procura e instalación. Si el personal instalador, personal, que no es lo mismo que el contratista es una empresa y su personal son personas naturales, ¿no? Si el personal instalador es afectado a causa de la presente pandemia, COVID-19, y por ello afecta el proceso de instalación, y ello afecta el proceso de instalación, o lo atrasa, este tiempo deberá ser incluido en el cronograma de instalación sin perjuicio del contratista. Sin perjuicio del contratista. Por el lado del contratista, este se compromete a minimizar en lo posible cualquier impacto en el proyecto. O sea, básicamente lo que entiendo de esta cláusula es que se le estará dando una ampliación de plazo, ¿no? O sea, se le va a dar un mayor tiempo para culminar si es que hay personal instalador que caiga pues afectado con COVID-19. Esta cláusula es, desde mi punto de vista, demasiado favorable para el contratista y si yo fuera comitente claramente no la aceptaría por las razones que vamos a mencionar ahora. Ahora, otras cláusulas se van al otro extremo, ¿no? Son súper favorables al comitente. Fíjense ustedes, con relación al COVID-19, las partes distinguen entre la sola existencia de la enfermedad y las medidas legales de inmovilización social obligatoria, que es la que vimos anteriormente, ¿no? En tal sentido, se aclara que la sola presencia del COVID-19, sin que haya un dispositivo legal imperativo que ordene el cese de actividades, no será considerada fuerza mayor. O sea, si no hay un lockdown, no hay fuerza mayor. Solamente el lockdown es fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que si el personal del contratista se contagia, eso es problema del contratista y no va a ser considerado como una excusa al cumplimiento, porque no es fuerza mayor, el atraso de su personal. Entonces, esta cláusula pues le quita todos los derechos al contratista por atrasos derivados de contagios de su personal con este COVID-19. Que tampoco la recomendaría yo, es una cláusula muy tirada a favor del comitente. Otras cláusulas no dicen quién asume el riesgo de los atrasos de su personal, si es el contratista o el comitente, simplemente determinan obligaciones, ¿no?, del contratista frente al contagio de su personal. Si el contratista se obliga, dice la cláusula, a que su personal asignado a los servicios bajo el presente contrato se sometan a las normas de vigilancia y prevención del COVID-19, del plan, ¿no? Y además de ello, hay una obligación de exclusión, ¿no? Queda expresamente establecido que en el inesperado caso de que alguna persona asignada a los servicios bajo el presente contrato tuviera el mínimo síntoma que pudiera evidenciar un posible contagio de COVID, el contratista deberá excluirla a esta y a todo aquel contacto estrecho que también preste tareas objeto del presente, de su plantel de trabajadores. O sea, hacen una especie de cadena de contacto y a todas esas personas los ponen en aislamiento, o sea, los sacan de campo, los sacan del proyecto. Evidentemente, eso va a generar atrasos, ¿no? Porque vas a necesitar traer a otro personal para que ejecute las tareas que estaban ejecutando las personas que salieron. ¿Quién asume esos atrasos? El contratista, porque va a tener, si no se pone al día, si no trae inmediatamente otras personas, va a ser un incumplimiento penalizable, o lo asume el comitente teniendo que darle una ampliación de plazo al contratista, dándole chance para que reemplace al personal que tuvo que excluir por COVID. Pues yo creo que, y vamos a ver más o menos qué es una cláusula neutral desde mi punto de vista, ¿no? Una cláusula neutral, no piensen que la cláusula neutral es una cláusula que busca la justicia como ideal abstracto, ¿no? Eh, en realidad, las personas que redactan contratos buscan fines un poco más modestos que eso. Lo que yo busco a la hora de redactar un contrato es tratar de buscar el equilibrio en el sentido de determinar una asignación de riesgos que sea compatible con los criterios económicos de la asignación de riesgo. Que el riesgo sea asignado, sea asumido por aquella parte que está en mejor posición para administrarlo, para prevenir su materialización, para quien lo ha cotizado, para quien pueda asegurarse contra ese riesgo, para quien pueda hacer un control de daños más eficiente, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta cuestiones como, digamos, por ejemplo, el riesgo al cumplimiento del plan de vigilancia del COVID, el riesgo de la observancia, o sea, ¿quién está en mejor posición para determinar que el personal del contratista se haya vacunado según lo que establece la ley, tenga hasta la cuarta dosis porque ya tiene más de 30 años? Eso no lo va a hacer el comitente, ¿no? Eso tiene que hacerlo el contratista. Entonces, un primer aspecto de la cláusula a pactar en estas situaciones sería, pues, que el contratista, por ejemplo, va a tener derechos solamente si es que acredita que el personal contagiado, pues, digamos,
se vacunó, tenía todas sus dosis de vacunas al día, ¿no? No era un antivacuna. Y tampoco, pues, el contratista tampoco organizó, pues, un fiestón, ¿no? Sin ningún protocolo, ni mascarilla, ni nada. Pues, evidentemente, ahí tienes rasgos de culpa por parte del contratista. Solo vas a tener derecho si es que no hay culpa de tu parte, si es que no has organizado, pues, una reunión de esta naturaleza sin cumplir con los protocolos, y si es que tu personal está vacunado, ¿no? En ese caso podrías tener derecho. Entonces, básicamente se busca internalizar, digamos, el riesgo en cabeza de la parte que está en mejor posición de asumirlo. Pero no basta, en realidad no basta que el contratista acredite que fue diligente en el sentido de requerir las vacunas a su personal, ¿ya? Desde el punto de vista legal, hay que analizar más cosas. Por ejemplo, hay que analizar qué clase de síntomas tenía el personal contagiado. Tenía síntomas graves, ¿no? Está pues de repente internado, hay pocos, relativamente pocos internamientos, ojalá no hubiese ninguno, pero los hay. Tiene síntomas leves, o simplemente es una persona asintomática que hace home office. En este último caso, pues evidentemente no se justifica una excusa, porque ahí no vas a contagiar a nadie, ahí ya estás aislado por la naturaleza de tus funciones, no tienes que guardar reposo. Entonces, si lo que tú haces es, por ejemplo, qué sé yo, hacer, digamos, control documentario, tienes que seguir haciéndolo. O el contratista va a tener que reemplazar a su cuenta y riesgo. Eso no configura un evento de fuerza mayor, ¿no? Entonces hay que analizar ese tipo de cuestiones, hay que analizar el aislamiento, si hay necesidad de aislar al personal, hay que analizar desde el punto de vista legal la naturaleza de las funciones del personal, ¿ya? Y acá viene también un input legal que es muy importante. Todo el personal en el proyecto no cumple tareas idénticas, ¿no? Por un lado tenemos al personal clave y por otro lado tenemos a personal no clave, ¿no? Por ejemplo, el personal de control documentario, o por ejemplo, si yo me dedico, qué sé yo, pues a manipular la máquina que aspira polvo para evitar que se pierda visibilidad en campo a la hora de ejecutar trabajos, pues yo no soy tan especializado, ¿no? O sea, en el mercado me pueden reemplazar fácilmente. O si yo me dedico, qué sé yo, a brindar labores de limpieza, no de equipamiento, sino limpieza, pues de componentes de obra civil, básicamente barrer, estoy exagerando, evidentemente, pues mi contagio con COVID no va a paralizar el cronograma, y menos aún la ruta crítica, ¿no? Es diferente al caso, pues, de si yo soy un personal clave, si yo he sido, digamos, un personal que ha sido acreditado por parte del contratista en su cotización, en su propuesta técnica, es un personal que ha sido aceptado por sus cualidades técnicas y por su experiencia por parte del comitente. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de personal clave que ha sido aceptado por parte del comitente, desde el punto de vista legal estamos frente a obligaciones infungibles o personalísimas. Claro, no del contratista, porque repito, el contratista es una empresa, pero del personal del contratista que le permiten al contratista excusar su responsabilidad frente al incumplimiento. Porque como lo dijo el profesor Luciano Barqui, pues si tenemos una obligación personalísima, que se vuelve imposible de cumplir, y en este caso, pues si la persona tiene síntomas graves, el cumplimiento de su trabajo en campo, si eres un instalador o si eres un supervisor pues, de commissioning, pues no lo vas a poder hacer. Es imposible. Y esa imposibilidad del cumplimiento de una obligación personalísima es suficiente para exonerar al deudor, ¿no? En el caso del personal clave, la imposibilidad subjetiva que afecta a la persona, eh, siempre y cuando tenga síntomas pues, que impiden la ejecución de sus labores, libera al contratista de responsabilidad. En ese caso, el contratista sí podría hacer valer las reglas, sea de la fuerza mayor o sea de la excesiva onerosidad, pero básicamente la fuerza mayor porque estamos hablando de un impedimento del cumplimiento, una imposibilidad del cumplimiento de la obligación por parte del contratista, ¿no? Eh, si es un personal no clave, pues la regla es que básicamente no hay ningún remedio para el contratista, como regla. Como regla no hay ningún remedio para el contratista y básicamente el contratista va a tener que asumir el riesgo del contagio de su personal no clave y lo va a tener que reemplazar. Y acá el otro día tuve una discusión con un gerente de obra, que es una persona que tiene muchísimo sentido común y me dijo, oye, pero esto no tiene sentido. Tú sabes que no necesariamente es fácil reemplazar por, digamos, este personal no clave, por más que sea no clave, tiene una curva de aprendizaje en el proyecto. O sea, sabe hacer las cosas y si va a venir otra persona, pues no las va a aprender en un día.
y va a venir por 15 días, por 30 días, es antieconómico. O sea que al final del día yo voy a tener que contratar, por ejemplo, a una persona que hace tarrajeos por dos, porque si se contagia el que está en campo, traigo al que está en su casa, pero si el que está en su casa también se contagia, porque se puede contagiar, ¿a cuántos tengo que contratar? No tiene sentido. Y acá es donde les decía, oye, a veces no tiene sentido la regla legal eh, en comparación con la regla técnica, si quiere verse así, o la regla empírica, o la regla, digamos, que hace sentido en el mundo de los proyectos, pero es la regla legal. Entonces, si no te gusta la regla legal, felizmente, en este caso tienes que pactar en contra. Y para eso sirve la cláusula, y para eso sirve este evento, ¿no? Identificar, ¿no?, aquellos puntos donde la regulación legal seguramente no va a ser satisfactoria para ti, para tu cliente, pero tienes la chance de pactar en contra, ¿no? Pero si no pactas nada, pues básicamente el personal no clave, si no puedes determinar que se trata de una obligación personalísima, y en el caso de una persona que por su tiempo de permanencia en el proyecto haya adquirido una curva de aprendizaje importante, ahí me parece que podría pasar eso como una obligación personalísima, habría que verlo en el caso concreto, pero si no ese es el caso, pues básicamente pues el contratista va a tener que asumir el impacto, aunque sea un impacto, digamos, que no tiene mucho sentido tener un suplente por dos, uno en su casa, y con la misma exposición al COVID que está en el campo. Pues no tiene que tener sentido, es la regla legal. Si quieres, pero tienes que conocerla para ver si hay que pactar en contra, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, imaginemos este caso, ¿no? Un contratista se atrasa 60 días en ciertas obligaciones debido al contagio de su personal clave, que en principio el contratista está, digamos, exonerado de responsabilidad si hay un contagio del personal clave. Pero ¿qué sucede? Si esta persona está con síntomas graves 60 días, la tarea a cargo de ese personal clave se atrasa 60 días y el contratista puede hacer valer ese atraso de 60 días para excusarse del cumplimiento con un derecho a una ampliación de plazo. No necesariamente es así. Fíjense ustedes acá, si un contratista diligente del mercado hubiese, no habría podido reemplazar al personal sino después de 15 días calendario, pero jamás después de 30 días. Entonces, si una persona, imaginemos en el peor de los casos, se enferma 6 meses, 6 meses se atrasa el proyecto, no, ahí entra a tallar el deber de mitigación, ¿no? El deber de mitigación. Si es que otro contratista, con la aceptación del cliente, hubiese podido reemplazar a ese personal clave razonablemente por otra persona en el Perú o en el mundo, en un tiempo de 30 días, solamente el contratista va a tener un atraso excusable por 30 días, pero más allá de los 30 días su atraso ya no es excusable, ya es un incumplimiento. Entonces acá hay que tener en cuenta este principio, ¿no? A más tiempo, más mitigación. Si tu personal o tu impacto dura muchísimo tiempo, va a haber un momento en el que ya no vas a poder hacer valer ese impacto como un derecho o como una excusa al incumplimiento. Porque ha pasado tanto tiempo que razonablemente debiste haber sido proactivo, debiste haber disipado el impacto, debiste haberlo mitigado. Claro, sería diferente si tú hubieses ofrecido la mitigación y el comitente te dice, no, yo quiero que específicamente esa persona y nadie más que esa persona sea quien ejecute la tarea. Ya, ahí fuiste diligente y mitigaste porque informaste al comitente. Pero si no haces absolutamente nada y simplemente dejas que el tiempo pase y no fuiste proactivo, pues ahí tus derechos solamente van a ir se extienden hasta el momento en que un contratista razonable habría salido de la posición de fuerza mayor o habría contratado un reemplazo, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ya, ¿qué ocurre si se contagia 70% del personal no clave del contratista? En principio habíamos dicho que el personal no clave, pues si se contagian, como son obligaciones fungibles del contratista, pues no hay derechos para el contratista y él va a tener que asumir el impacto. Hay casos en los cuales, pues, evidentemente no tiene, si hay un volumen de contagios, y siempre y cuando el contratista haya sido diligente, ¿no? Si es que no organizó una fiesta COVID y por eso se contagiaron todos, pues, si lo hubiera hecho no tendría derechos, pero si no lo hizo y fue simplemente algo fortuito, en ese caso, pues las cláusulas deberían, desde mi punto de vista, darle derechos al contratista. Pues, ¿cómo va a reemplazar de un día para otro, digamos, a tantas personas, ¿no? Eso es irrealista, ¿no? Acá también podríamos ver de aplicar la cláusula normativa general de buena fe, ¿no? La buena fe pienso que también podría excusar del incumplimiento al contratista.
o mejor aún si es que se pacta un supuesto específico para determinar que el contratista no va a responder por ese incumplimiento, ¿no? Mejor aún si es que se estipula esto. Ahora, no piensen que reemplazar a personal del contratista es algo que se hace de la noche a la mañana. O sea, no es que haya personal que, o sea, tendrías que tenerlo contratado por dos para que lo puedas reemplazar de la noche a la mañana, o tendrías que tener contratos que faciliten su incorporación al proyecto. Pero en ocasiones esta persona que va a reemplazar a tu contratista, pues tiene que renunciar en otro lugar, o muchas veces tiene que pasar un procedimiento de inducción que demora días, ¿no? O muchas veces tiene que sacar su seguro eh, de trabajo, eh, seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? SSTR, que tampoco es de un día para otro. Entonces, estos tiempos, pues, le dan un espacio de razonabilidad para el atraso del contratista. No es de la noche a la mañana. Bueno, acá les voy a dejar un modelo de lo que me parece que es una cláusula equilibrada de, eh, digamos, una cláusula COVID en contratos de construcción para contagios del personal, ¿ya? Más tarde o con la organización les voy a pasar la diapositiva. Esto también sintetiza el desarrollo respecto a los contagios del personal que he mencionado. Hay eventos análogos que también derivan del COVID, por ejemplo, el cierre de fronteras, que también es una medida gubernamental, o el desabastecimiento de equipos, que no es una medida gubernamental, sino es una medida que tiene que ver más bien con la estructura de mercado. Pero podríamos, en el primer caso, asimilar el evento a la fuerza mayor, en el segundo evento, o la fuerza mayor con lo que mencionamos para el lockdown, y el caso del desabastecimiento de equipos, pues seguramente no va a generar imposibilidad del cumplimiento. Podría generarlo, pero no es lo más común. Lo más común seguramente es que sea más ante la escasez de los equipos, ante la escasez de los insumos, el precio va a aumentar, ¿no? Y ese incremento de precio, pues, podría llevarnos a un escenario excesivo en la necesidad de la prestación, y no hay imposibilidad, pero sí hay un sobrecosto excesivo del cumplimiento por parte del contratista. Vamos a mencionar un par de casos más, que es para lo que me alcanza el tiempo, que debemos tener en cuenta al redactar cláusulas COVID en contratos de construcción. Son preguntas comunes, ya que derivan de la praxis transaccional, que se basan en lecciones aprendidas de la praxis transaccional. Un contratista general podría reclamar al cliente impactos del COVID-19 que le afectaron no a él, sea imposibilidad, fuerza mayor, sea sobrecostos, excesiva onerosidad, pero no afectaron al contratista principal, sino afectaron a los subcontratistas y proveedores, pero esos subcontratistas o proveedores también están en el proyecto. O sea, son subcontratistas o proveedores del contratista principal que trabajan en el proyecto, pero los reclamos no impactaron en el contratista principal, sino en los subcontratistas. ¿Y de quién se va a obtener derechos? Ya sea ampliación de plazo o suplemento de precio, los derechos se obtendrán del cliente final. Y el cliente final es contraparte contractual no del subcontratista, sino del contratista general. Y en el derecho contractual hay un principio de relatividad de los contratos, ¿no? Pues básicamente, si es que se quiere obtener un derecho del cliente, salvo que la ley diga lo contrario, quien va a tener que reclamar ese derecho es la contraparte contractual, que en este caso es el contratista general, y no el subcontratista, que es contraparte contractual no del cliente, sino del contratista general. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? ¿Cómo se han solucionado los problemas en este caso? Pues en realidad acá entramos a involucrarnos en un tema complejo, ¿no? Que es el tema de las cláusulas back-to-back. En este tipo de casos, cuando hay proyectos con cláusulas back-to-back, los subcontratistas tienen derecho a escalar sus reclamos usando al contratista general como un intermediario formal, no para que directamente acepte el reclamo del subcontratista, sino para que canalice, ¿no? Como un pass-through, como una especie de, digamos, entre comillas, y muy entre comillas, mesa de partes, ¿no? Para que canalice el reclamo hacia el cliente. Si el reclamo va del subcontratista, pero no como subcontratista, sino haciendo, el contratista general haciendo suyo el reclamo para dirigírselo al cliente. Y una vez que se obtenga el derecho del cliente, ya sea un suplemento de precio
sea una ampliación de plazo, ese derecho viaja en vía inversa, ¿no?, del contratista general hacia el subcontratista. O sea, la plata no se retiene, ni el tiempo se retiene en el contratista principal, porque él no ha sido el afectado, sino va hacia el subcontratista. Y esto es lo que usualmente se pacta en contratos back-to-back, ¿no? Acá les dejo una cita. Yo he tenido oportunidad de escribir un artículo porque el proyecto en el cual trabajo, que es la línea 2 del Metro de Lima, para un sponsor, un ejecutor del proyecto, no para la concesionaria, ese sistema contractual es back-to-back, todo es back-to-back. Entonces tengo algo de experiencia en esto y básicamente le he canalizado en un artículo de mi autoría, que si quieren pueden revisarlo. Pero básicamente así es como se maneja, ¿no? A través del el escalamiento de reclamos del contratista general hacia el cliente, convirtiendo el contratista general los reclamos del subcontratista formalmente en suyos, ¿no? O sea, el contratista general reclama como contratista general, pero el daño lo recibió el subcontratista. Eso genera muchos problemas, ¿ya? Genera muchos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, el problema respecto a la existencia del daño. Si lo que reclama el contratista general es un daño, ¿no?, la teoría de la responsabilidad civil nos dice, oye, el daño para ser reclamado tiene que ser existente en su, o mejor dicho, cierto en su existencia y en su cuantía. Pero el contratista general que reclama el daño al cliente no tiene un daño cierto de él, sino está reclamando un daño de aguas abajo del subcontratista. Entonces, ¿se cumple el requisito de la certeza? Complicadísimo, ¿ya? Si quieren leer más sobre este tema, también revisen el laudo CIADI el laudo CIADI de las líneas del Metro de Lima, que es un laudo parcial de responsabilidad, que dice algo muy interesante sobre la carga de la prueba de los daños que pueden ser reclamables por contratista general hacia el cliente final. Lo digo porque es un laudo público, no está publicado en el portal del MEF. Se refiere a este tema específicamente. Voy a mencionar un caso más solamente para ya terminar la exposición, porque no quiero excederme del tiempo que formalmente se me asignó. Un segundo aspecto que debería ser abordado por las cláusulas, las cláusulas COVID sería el tema de la repartición de costos, ¿no? Ya les digo, el Código Civil es bien duro con ese tema de la repartición de costos, ¿no? Por fuerza mayor, pues básicamente, si hay sobrecostos para el contratista, que los va a haber, por ejemplo, los costos de mayor permanencia en el proyecto, no se los reconoce. Si es excesiva generosidad de la prestación, sí se lo reconoce, pero hay que llevar un proceso y tiene que derivar una sentencia, un laudo, si hay un arbitraje, y se le reconoce un suplemento de precio, que es muy difícil. Ya en el Perú no ha habido muchos pronunciamientos de excesiva generosidad de la prestación. Está ahí el mecanismo, pero los requisitos para entrar ahí son requisitos muy difíciles de conseguir. Son como 6 o 7 requisitos. ¿Ok? Lo mejor, evidentemente, es pactar una cláusula, ¿no? Es pactar una cláusula que distribuya, digamos, los costos o los sobrecostos de eventos asociados al COVID sobrevinientes a la ejecución del contrato de construcción, ¿no? Por ejemplo, esta es una cláusula que tampoco no me gusta, pero es una cláusula que lidia con ese problema. Fíjense ustedes. Debido a la escasez mundial de contenedores producida por la pandemia, el presupuesto total ha sido costeado sobre la base de un flete de $8.500 por contenedor, por lo que si al momento del aviso de embarque dicho costo es superior, ¿no?, el comitente asumirá la diferencia, la misma que se facturará como un adicional y que deberá ser cancelado de manera inmediata. Súper pro contratista. Este es el precio cotizado, pero si hay un sobrecosto a causa del COVID, pues el cliente o el comitente asume la totalidad, el 100%, desde el primer dólar por encima de $8.500 por contenedor. O sea, todo el riesgo lo asume el comitente. No me parece equilibrada esta cláusula, evidentemente, ¿no? Porque la mala suerte, en vez de que naturalmente bajo el régimen del Código Civil recae sobre el contratista, pues se le están trasladando en su 100% al contratista. Una solución mucho más neutral, mucho más equilibrada sería la que tienen frente a ustedes, ¿no? Podrían pactarse umbrales y el monto del umbral depende del monto total de cada contrato de construcción. Sería una buena idea establecer umbrales a través del sistema de libro abierto, Open Book, ¿no? Por ejemplo, si el contrato de construcción, y simplemente para poner cifras, ya el contrato de construcción tiene 100 millones, tiene un presupuesto, un monto total de $50 millones, ¿ya? Entonces las partes podrían pactar que si hay un impacto, un sobrecosto en el contratista, en el cumplimiento del contrato, un sobrecosto que alcanza hasta el $1.000.000, ese sobrecosto lo asume en su 100% el contratista. Si el sobrecosto excede el $1.000.000, desde el primer dólar de exceso del $1.000.000 hacia arriba, ¿no?,
se reparte 50-50, o 70-30, 80-20, como las partes lo quieran estipular. Pero hay un compartimiento de los costos, ¿no?, entre el contratista y comitente. Pero si el impacto pues excede, imaginemos pues los 10 millones de dólares, y tiene que haber un compartimiento de costos entre contratista y comitente, en ese caso el comitente tiene un way out, ¿no? Se puede pactar eso, el comitente tiene un derecho de salirse del contrato, salvo que el contratista ofrezca asumir ese tercer impacto que excede los 100 millones de dólares. A mi modo de ver las cosas, sería una salida mucho más equilibrada que la cláusula que hemos visto inicialmente y también que lo que está previsto en el Código Civil, ¿no? Bueno, yo caray, tenía un par de diapositivas más, pero honestamente les digo, no quiero excederme en el tiempo que se me ha asignado. Les agradezco mucho eh, por la atención. Espero que la exposición haya sido útil para su praxis transaccional, para su día a día profesional. Y bueno, si alguna pregunta quedó en el tintero, por favor escríbame en mi correo y yo con mucho gusto la puedo responder. Pero no me gustaría quitarle tiempo al ingeniero León López, a quien respeto muchísimo, al igual que al profesor Luciano Barqui. Muchísimas gracias.